Bienvenidos a una nueva edición del programa Mundo 2020. Vamos a analizar hoy las relaciones militares entre Estados Unidos y América Latina. A veces en este programa hemos visto casos particulares, pero hoy vamos a poner un poco el foco en las relaciones militares más globales entre Estados Unidos y América Latina, con la centralidad en el tema de Colombia. Para ello tenemos con nosotros al profesor Santiago Espinosa, investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Bienvenido, Santiago. ¿Cómo tú ves, para empezar por el tema colombiano, ¿no? Por el tema de los ejercicios militares recientes, etcétera? ¿Cómo tú ves la manera en que Estados Unidos ha articulado su política militar hacia Colombia? Sí, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Yo pienso que es un tema de una importancia trascendental. Muchas personas hablan de Colombia, a veces se preguntan que ¿por qué Colombia? Claro. Bueno, Colombia es un país con el cual Estados Unidos tiene una relación militar de vieja data, que data ya incluso de los años 1940, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial. Tal es así que se ha ido desarrollando de una manera paulatina esta relación militar, que trajo consigo, por ejemplo, que un batallón colombiano participara en la Guerra de Corea en el año 1952. O sea, estamos hablando que son una relación militar de vieja data. Ahora, Colombia. Si nosotros miramos desde el punto de vista geoestratégico, Colombia es el único país sudamericano que tiene costas por ambos mares, en el Pacífico y en el Atlántico. Colombia está muy cerca de la industria petrolera venezolana. Desde Colombia, con las 9 bases militares, que más adelante podemos hablar de ello, tiene una posición, pudiéramos decir, geoestratégica fundamental que permite el control del istmo centroamericano, del canal de Panamá, al cual Estados Unidos le presta una gran importancia. Esta vieja colaboración militar con Colombia ha permitido que tenga un ejército, pudiéramos decir, fuerte, con una tecnología de última generación, al cual incluso Colombia llegó a ser, después de Israel y de Egipto, el país que más asistencia militar recibía de los Estados Unidos. Tal es así que en los momentos actuales Colombia se ha convertido en un país exportador de seguridad por excelencia. Me gusta hablar más de seguridad y menos de temas militares porque la seguridad engloba, desde un punto de vista holístico, engloba más el término, incluso hasta el término militar. Colombia se considera en estos momentos, junto con Israel, países como Chile y Perú, pero en gran medida Colombia, como un exportador neto de seguridad. A Colombia van a entrenarse funcionarios militares de la policía, incluso en temas de seguridad e inteligencia de muchos países de América Latina. Ya incluso existen asesores colombianos en regiones de África, en Kenia, en Nigeria y en unos países del África meridional. Yo recuerdo que incluso se ha hablado mucho de la política militar de Bush, de la política en general de los republicanos, ¿no? De ahora de Trump, pero el propio Clinton fue el que metió aquella gran cantidad de recursos con el Plan Colombia, porque además Colombia en este tiempo ha sido la base y ellos la han amplificado como el pretexto del tema del narcotráfico, el tema de la guerrilla, de la FARC, ELN, etcétera. Es decir, que se les ha presentado en bandeja de plata el tema del pretexto y la lucha contra los enemigos de la sociedad colombiana, supuestamente, y de Estados Unidos en este caso. Realmente hay una centralidad en el caso colombiano, es por eso que recientemente también parte de los ejercicios militares a que hacíamos alusión. Ahora, un poco más ampliando el foco, Santiago, se habla de que con Trump ha habido un incremento mucho más fuerte del componente militar, está claro, es parte de su política exterior general, pero con Obama no era menos. ¿Cómo tú ves esa interacción? Claro, a veces hay diversos analistas que tratan de diferenciar una cosa con la otra. Lo de Trump ha sido una continuidad. Obama hacía mucho énfasis en lo que él llamó el poder inteligente, que era conseguir los mismos propósitos, o sea, los mismos objetivos, pero a través de otras medidas, pudiéramos decir. Trump ha sido un poco más directo, más belicista, incluso Trump impone los intereses, Trump ha tratado, pudiéramos decir en síntesis, de borrar algunas de las cosas que se pueden haber considerado que Obama había sido victorioso, como por ejemplo las relaciones con Cuba, que permitió una mejoría en las relaciones de Estados Unidos con los demás países de América Latina y del Caribe.
Pero cuando hablamos de presencia militar, no podemos imaginarnos una presencia militar de Estados Unidos en la región de América Latina como la vemos, por ejemplo, en el Medio Oriente ampliado, como la podemos ver en las bases militares que están en el Asia-Pacífico. ¿Comprende? A veces la presencia militar norteamericana en el área está muy vinculada con la presencia rotativa. Rotativo. Rotativa. Y hay algunos elementos que incluso fortalecen esta presencia militar. No estamos hablando solamente de bases militares, estamos hablando también de la presencia de contratistas privados, que en muchos casos esos contratistas privados son exmilitares, ex-SEAL, pato salvaje, antiguos militares que las SEAL son las Fuerzas Especiales, de la Marina, que cumplen misiones, o sea, tú les pagas por un contrato y después no tienes que estar el seguimiento de ese si tienen alguna herida o otras cosas, como los grandes fondos que el Pentágono tiene que destinar a la atención a los heridos, a los efectos postraumáticos de la guerra. Aquí es importante esto que tú dices, que hay elementos que son estructurales en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, que son mecanismos que existen, independientemente de quién esté en la Casa Blanca, quién esté en el Departamento de Estado, quién en defensa. Ya es parte de la dominación norteamericana sobre América Latina. Son estas relaciones con las Fuerzas Armadas, son los programas de entrenamiento, son las bases militares, son las ayudas militares. Es decir, estamos hablando de un entramado muy fuerte y muy intenso de dominio sobre las sociedades latinoamericanas. Hay dos elementos que yo considero que son cruciales. El primer elemento fue lo que posibilitó o permitió la salida de la sede del Comando Sur del Canal de Panamá a raíz de los tratados Corrijos-Carter en el año 1999, que obligó a los Estados Unidos a repensar cómo iba a ser la presencia militar en la región de Centroamérica y América Latina en sentido general. Y el otro elemento histórico fue cuando Estados Unidos fue expulsado de la base aérea de Manta en el año 2009, durante el gobierno de Correa en Ecuador. Hubo que repensar, hubo que relocalizar algunas bases y subieron algunas ideas. Por ejemplo, primero fueron 7 bases militares en Colombia, que después sumaron 9. Después fue el reforzamiento de los militares en la estación aeronaval, en la región, en la región que ellos tienen ocupada ilegalmente en Guantánamo, Sotocano, en Honduras, que tiene una peculiaridad. Honduras, la Constitución de Honduras dice que no puede haber efectivos militares ni tropas militares en su territorio, pero ellos lo llaman que es una base provisional que tiene más de 30 años. O sea, Palmarola y todo lo que es Sotocano, que le llaman el portaaviones, esas cosas. Entonces ellos... está todo el despliegue en el Caribe, que uno a veces mira solamente a América Latina. Empezaron a inventar calificativos. Ya no llamaban bases militares, sino avanzadas, Forward Operational Location, que eran bases que empezaron a hablar de facilidades militares. Por eso es que las cosas y los conceptos van cambiando mientras la vida se va desarrollando. O sea, eran unidades que ellos le ponen dinero. Bueno, hay un general que dice, son unidades que cuando no se están utilizando se puede apagar la luz y nos vamos, pero que están preparadas para que lleguen los efectivos militares y de ahí poder actuar. Tal es así que, por ejemplo, se destinaron dinero para la base de Palanquero en Colombia, que permite el aterrizaje de aviones, que de esos aviones pueden volar y pueden controlar desde ahí hasta el Estrecho de Magallanes, en la parte más, pudiéramos decir, más del sur, de América del Sur. Y para culminar esta idea, estas facilidades permiten, a partir de una idea que planteó en un momento el que fue secretario de Defensa de Bush y después secretario de Defensa de Obama, Robert Gay, que decía que lo principal no era tanto estar, sino llegar con rapidez. Todas estas cosas están muy vinculadas al desarrollo tecnológico que lógicamente los Estados Unidos poseen en su... A veces nosotros pensamos en el tema militar y solamente pensamos en Pentágono, en fuerzas militares. Pero es que el Estado norteamericano es mucho más amplio. El Estado norteamericano también es la DEA, el Estado norteamericano es la USAID, el Estado norteamericano es el Departamento de Seguridad Interna, que al menos en el Caribe, en la lucha contra el narcotráfico, tiene todo un programa y efectivos
etcétera. No, realmente el tema de seguridad, como tú bien lo catalogabas, va mucho más allá que el tema militar. Siempre ha llamado la atención el tema de, a mi juicio, la barbaridad política que cometieron ellos en hablar de la revitalización de la doctrina Monroe. Eso es contra cualquier manual de libros de historia, pero de todos modos lo dijeron por la posición arrogante de esta administración, y la revitalización del TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que recuerdas cuando se dio de verdad una guerra aquí, que fue de los británicos, país de la OTAN, con Argentina, Estados Unidos apoyó al país de la OTAN, ¿no? ¿Cuál es la lógica que está detrás de la revitalización del TIAR? ¿O esto es mera propaganda Si nosotros política? si nosotros hacemos un análisis rápido de los documentos rectores, pudiéramos decir documentos estratégicos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, e incluso las revisiones cuadrenales de defensa y de diplomacia, podemos ver que ellos establecen, a través hasta de los informes de amenaza que se hacen ante el Comité de Servicios Armados del Senado, ellos establecen, por ejemplo, que hay dos potencias que están disputando el acceso a Estados Unidos en el área. Por una parte es Rusia, que lógicamente es el único país que desde el punto de militar le puede hacer frente a los Estados Unidos en estos momentos, y el otro es China, que con el poder económico está abarcando. China incluso es el primero o segundo socio comercial de una cantidad bastante considerable de países en América Latina en general. Y entonces es la frase esta de la doctrina Monroe, creo que lo dijo Tillerson. Sí, fue el primero que lo dijo, y entonces eso realmente levantó mucha Aunque roncha. Kerry dijo anteriormente que estaba muerta durante muerta, Obama, sí. pero bueno. Ahora, el TIAR. Bueno, el TIAR prácticamente es un muerto. Si quieres, ya me están avisando que no tenemos tiempo. Vamos a hacer aquí un recesito y retomamos después el tema con el TIAR, si te parece. Lo mejor del audiovisual cubano realizado por jóvenes. Lente Joven, todos los lunes por Cubavisión Internacional. Bueno, volvemos a la conversación que tenemos con el profesor Santiago Espinosa del Centro de Investigaciones de Política Internacional sobre las relaciones militares entre Estados Unidos y América Latina. Habíamos quedado en la conversación en el tema del TIAR, un poco por qué se da esta renovada mención y empleo del TIAR y cómo lo están usando, por supuesto, contra lo que yo percibo, que ellos perciben como su gran enemigo, que es Venezuela, ¿no? Aunque tengo un comentario sobre lo de China y Rusia, te lo hago después. Bueno, Venezuela, el TIAR. Ajá. Está bien. Bueno, el TIAR. Bueno, el TIAR realmente es un mecanismo que surgió en el año 47, mucho antes incluso que la OTAN. Y que es el 48, sí, sí. Y realmente eso estuvo precedido realmente por la existencia de un campo socialista, y que eso en sus objetivos fundacionales decía que no aceptaba que ninguna potencia extranjera pudiera actuar en la región de América Latina y el Caribe. Pero bueno, el TIAR ha demostrado que es otra cosa. Se invocó el TIAR cuando la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba. Se invocó el TIAR en República Dominicana cuando lo de Francisco Camaño. Se invocó al TIAR saltando así, en Granada, las Malvinas, que ahí fue cuando realmente fue el punto de inflexión que marcó la muerte de esta institución. Porque realmente Estados Unidos demostró que los objetivos fundacionales del TIAR, si estaban en contra de sus intereses, no funcionaban, y Estados Unidos se puso claramente al lado de una potencia extrarregional que fue Inglaterra. Bueno, incluso el TIAR se trató de invocar cuando los sucesos del 11 de septiembre y tampoco funcionó. Del TIAR se han salido una cantidad de países considerable. En el año 2012 Venezuela abandonó el TIAR. Pero es paradigmático que el autoproclamado presidente Juan Guaidó
sea que el año pasado invocó el TIAR para cuestiones, pudiéramos decir, humanitarias dentro de Venezuela. Algo que estuvo muy unido a lo del Grupo de Río, algo que estuvo muy unido al Grupo de Lima, algo que estuvo muy unido, no sé si recuerda que en febrero del año pasado hubo una denuncia que salió en el periódico Grama, un movimiento de tropas muy grande, a partir de la triangulación por el movimiento de tropas Curazao, Puerto Rico, Colombia, que todos pensaban que iba a ser inminente una invasión a Venezuela. E incluso en Curazao existe una base militar holandesa y los holandeses dieron el beneplácito para que aviones militares norteamericanos repostaran y utilizaran eso como país de la OTAN. País de la OTAN. Porque es que no solamente podemos ver la presencia militar solamente de Estados Unidos, sino también que hay enclaves de países de la OTAN, desde las Malvinas hasta incluso en el Caribe. Gran Bretaña, Francia, Gran Holanda, Bretaña, claro. Francia, Holanda, que es así. Realmente una de las maneras en que Estados Unidos pretende lograr sus propósitos es que otros países sean los que pongan, pudiéramos decir enfáticamente, los muertos. Ellos tienen una idea siempre que se ha manifestado, que ellos le dicen que es defensa y seguridad colectiva. Defensa y seguridad colectiva. O sea, todos tienen el mismo derecho de participar en las actividades, por ejemplo, humanitarias, y esto por Estados Unidos está un poquitico atrás. Esta es una élite política y militar que siempre ha dicho las cosas a su manera, ¿no? Defensa, ¿defenderse de qué? Si ellos son los que agreden. Seguridad, ¿seguridad de qué? Si tú eres el que está generando la inseguridad a la gente, ¿no? Sobre el tema de China y Rusia, aquí podemos tener matices diferentes. Yo creo que ellos están sacando de nuevo ese tema, Santiago, de los anaqueles de la Guerra Fría, en el sentido de buscar siempre enemigos. Porque mira, China sí puede ser en la lógica una amenaza económica a los Estados Unidos en el tema de mercados y tal. Pero ¿de qué amenaza estamos hablando en el caso de China, la seguridad nacional? Y Rusia, que tiene relaciones con Cuba, militares, con Nicaragua y tal, tampoco va a entrar en una guerra, esa es mi apreciación, en América Latina, confrontando a los Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo con el razonamiento tuyo. Creo que ellos en sus documentos programáticos, en la doctrina de seguridad nacional, están hablando de las nuevas amenazas de China y de Rusia, pero están exagerando en función de buscar un enemigo, que es lo que hicieron durante la Guerra Fría. Ese es otro debate, no quiero caer en él. Yo estoy de acuerdo, también crear también en la conciencia. Claro. Ahí podemos caer en lo que ellos denominan dominación de espectro completo. Sí, sobre ese tema. Sí, y el tema ellos, de seguridad, en fin, que todas esas cosas van muy vinculadas, incluso con los aspectos relacionados con la guerra no convencional. Ajá. Es trasladarle a la mente de la gente, que es lo que ellos le llaman la teoría del terror, la teoría del miedo, en que el ruso es el invasor, en que el chino es el depredador, y que los cubanos en Venezuela, que los médicos no son tal médicos y que están, todas esas cosas. Ahora están hablando de Hezbollah y Irán, ahora apareció el terror. Hezbollah, y hace una semana la OEA, la Organización de Estados Americanos, creó una organización para la lucha antiterrorista para operar en los territorios de América Latina, y precisamente es a partir de la idea de Pompeo que Hezbollah está operando dentro de Venezuela. O sea, la dominación de espectro completo, la guerra, pudiéramos decir, mediática contra Venezuela, el objetivo fundamental prácticamente es el pueblo, es convertir al pueblo en el enemigo fundamental del gobierno venezolano. Diciendo que los cubanos están metidos allí, por ejemplo, que hay muchos asesores cubanos en funciones de inteligencia y contrainteligencia, que hay tropas cubanas metidas allí, pero han olvidado, por ejemplo, las guarimbas del año 2014-2017, que realmente, según las cifras, superaron hasta los 300 muertos por las golpizas y las cosas y los cierres de carretera y todas esas cosas. Realmente el bombardeo mediático contra Venezuela prácticamente se ha convertido en un laboratorio de lo que ha podido hacer Estados Unidos en el siglo XXI para atacar un país. Hay un tema que a mí me parece importante, que es el tema de la guerra cibernética. Dejaron sin luz a un país.
Recuerda las denuncias de Maduro que desde Chicago, no recuerdo de qué otro lugar en Estados Unidos, se había lanzado una guerra contra el sistema de electricidad de Venezuela. Lo habían hecho anteriormente en otros lugares, en el caso de Irán, etc. Es decir, aquí estamos hablando de que, como tú bien dices, es no convencional en el sentido de que no es lo clásico, ¿no? Las bases militares, Comando Sur, etc. Es mucho más amplio. Yo me refiero a una frase del héroe nacional cubano José Martí cuando planteó que en política lo principal es lo que no se ve. Y la guerra cibernética y el uso del ciberespacio no se ve. Y hay muchas personas que no saben cuánto daño se está haciendo con la utilización de ciberespacio con objetivos de destrucción. Con objetivos de destrucción. Entonces, por ejemplo... A lo mejor nos pueden tirar aquí un misil a nosotros, porque los tiren, aquí no hay miedo. Aquí no hay miedo. Pero lo cierto es... No, pero a ver, el tema de los drones, pero fíjate, el tema del espacio... El asesinato de Soleimán fue la utilización de ciberespacio con fines de la guerra, porque los drones se mueven, son medios que están preparados para esas cosas, y los drones que intentaron hacer el atentado a Maduro en el año 2018. Claro. O sea, el peligro está ahí. El peligro está ahí, existe. E incluso existe un comando de Estados Unidos que es el cibercomando, que está preparado para realizar acciones cibernéticas contra todos los países. En estos momentos, nosotros estamos bombardeados de informaciones falsas, que ahora le han llamado fake news, ¿no? Donde tratan de confundir y de decir cosas que Cuba es un ejemplo claro de cómo se trata de engañar y de crear, pudiéramos decir, noticias falsas que traten de delimitar la fusión, pudiéramos decir, positiva que existe entre el pueblo y su dirigencia. Está el tema de la guerra en el espacio. Como estamos hablando de una administración, y desde antes, incluso con Obama, como tú bien decías, que necesita el componente militar para ejercer su hegemonía, porque es donde más poder ellos tienen, porque a nivel económico, a nivel del crecimiento, de su productividad, evidentemente están cediendo a los nuevos poderes emergentes. Sin embargo, están usando esta política de mantener su dominio y hegemonía, usando el componente, estamos en el lobby del Hotel Habana Libre, así que tranquilo, debe ser un gol que hizo un equipo español, el Barça o el Real Madrid. Pero bueno, a lo que íbamos, profesor, lo cierto es que esta administración está generando una crispación en las relaciones internacionales y se están yendo a la carrera armamentista al espacio ultraterrestre. Sí, hay algo que es significativo. La India, China, Estados Unidos, Rusia, quizás se me puede quedar otro país, se han embarcado ya en una carrera espacial que ya no tiene límite. Ahora estamos hablando, China en estos momentos tiene más de 80 millones de personas enclaustradas en ciudades por el coronavirus, pero va a lanzar una sonda espacial a Marte con el objetivo de que se pose y que una nave como Curiosity investigue otra zona. El objetivo fundamental es que quien domine el espacio tiene una posición, pudiéramos decir, ventajosa en relación a las otras cosas. Pero fíjate, conversando nosotros, da la impresión de un poder omnímodo. Sin embargo, mira, no pudieron ganar la guerra en Afganistán. Están pidiendo ahora el agua por señas para negociar con los talibanes. Y llevan 18 años metidos en Afganistán. Llevan unos 15 años en Irak y esa guerra no la ganaron. En Siria no pudieron derrotar, tampoco querían, ¿no? Pero bueno, al Estado Islámico tuvieron que ser los rusos, Hezbollah y el ejército sirio. Esta noción de que evidentemente están buscando por todas las vías mantener su superioridad militar, pero no son tan eficientes. Y hay una capacidad de respuesta y de resistencia. Bueno, el pueblo cubano lo ha demostrado, nuestras Fuerzas Armadas, nuestras milicias de tropas territoriales, y ni hablar de la Unión Cívico-Militar en Venezuela. No, por eso, y existe incluso antecedentes. La guerra de Vietnam es un ejemplo. Salieron colgados los helicópteros. Claro, que vaya, da pena a veces hasta las visiones de ellos saliendo colgados los helicópteros. Y la propia existencia de Cuba, una Cuba soberana, una Cuba independiente, que a pesar de que intentan por todos los medios de destruirnos, porque realmente
no quieren ver una revolución reformada, quieren ver un país arrodillado. Y Cuba ha demostrado que realmente la historia es muy elocuente a la hora de demostrar cuál ha sido la posición de Cuba frente al poder ese, pudiéramos decir, omnímodo del imperialismo. Pero se puede. Bueno, Santiago, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Realmente hemos cubierto un grupo importante de temas que a veces no salen en los medios, pero que están ahí. Y el poder de dominación militar y de guerra no convencional que hemos mencionado acá contigo es fundamental y hay que darle seguimiento en nuestros análisis de las relaciones internacionales. Muchas gracias a ustedes.